Muy buenas noches, estimado tutor, y muy buenas noches, queridos compañeros. En el día de hoy voy a hablar sobre los sistemas de transportes y primero me presento. Mi nombre es Víctor Alfonso Pájaro Muñoz y estamos hoy a septiembre 15 del 2022. En primera medida vamos a mirar la definición de los modos de transporte. Dice que la actividad de transportar un producto de consumo o un bien industrial desde el punto de vista de fabricación hasta el punto de consumo representa el elemento más importante del costo de la logística, pues estos movimientos de mercancías absorben entre uno y 2 tercios de los costos logísticos totales, ya que el transporte es una actividad clave en la cadena de suministro y que los productos rara vez se producen y se consumen en el mismo lugar, así que es necesario entonces realizar un traslado de este. El éxito de esta cadena está estrechamente ligado al buen uso del transporte. Eh, Vamos a mirar entonces los modos de transporte que existen. Existe el modo aéreo, el modo marítimo, el modo terrestre, el modo ferroviario y el multimodal. El transporte aéreo, como su nombre lo indica, es el transporte que se realiza por el aire. El servicio de traslado de pasajeros o cargas de un lugar geográfico a otro mediante el uso de los recursos de los aviones, es decir, el transporte principal es el avión. Es decir, eh, todos aquellos vehículos que son capaces de volar o capaces de transportar una carga. Su incorporación al mundo moderno está desde el siglo XX. Se hicieron realidad numerosas posibilidades de viaje y acortó distancias entre todo el planeta Tierra, disminuyendo considerablemente el tiempo necesario para viajes de larga distancia. Las características principales del transporte aéreo son que son de mayor alcance en cuanto a distancias recorridas y también tiene la capacidad de atravesar mares, continentes y accidentes geográficos eh, como un poquito sin restricción. Pero al mismo tiempo es también uno de los transportes más costosos eh, y se requiere mucha mayor inversión tecnológica. Los aviones de carga son de distinta naturaleza, se clasifican según la tecnología que los respalde y la capacidad de carga también, siendo esto un limitante de todos los vuelos y puede poner en el aire una cantidad determinada de peso sin importar que se trate de su contenido. Las capacidades de carga van a depender del tipo de avión. Si es un avión pequeño, puede almacenar hasta 30 toneladas de peso en su bodega de carga. Si es un avión mediano, entonces puede almacenar entre 30 y 50 toneladas de peso en su bodega de carga. Y si estamos hablando de un avión grande, entonces puede almacenar hasta 50 toneladas de peso en su bodega de carga. Las ventajas de los transportes aéreos es que abarcan enormes distancias de una manera muy rápida y eficiente, conectando regiones muy alejadas y superando obstáculos geográficos increíbles, como montañas, lagos, mares, zonas de muy difícil acceso. Mejor, la, me- mejor la, Mejoró la forma de trasladarse para una persona que viaja con pocos objetos, incluso para cantidades relativamente moderadas de bienes, en comparación con la capacidad de barcos, trenes u otros vehículos de carga. Las desventajas principales son que los métodos de transporte humano son muy costosos y su tecnología es bastante complicada, ya que requieren mucha inversión en aeropuertos y cuya vigilancia y coordinación del tráfico aéreo debe ser de manera constante. Eh, Su combustible principal es muy contaminante, ya que requiere esta quema de fósiles para su propulsión y esparce gases residuales por toda la atmósfera mientras viaja. Aunque son poco frecuentes los accidentes aéreos, suponen un riesgo mortal no solo para los pasajeros, sino que también para los pilotos de las aeronaves y la tripulación a bordo,
cuando existe un accidente aéreo, lo más seguro es que sea una catástrofe. También tenemos el transporte marítimo. Este transporte marítimo es una forma de transporte por agua que se mueve sobre las superficies de los océanos, está vinculando los barcos y también el movimiento de pasajeros y mercancías de una región continental a otra. La característica principal es que este transporte es empleado en el mundo entero y por su naturaleza es por sí internacional. Este transporte lleva mayor cantidad de mercancías, pueden haber buques con una cantidad de cargas, permite a lo largo de distancias que difícilmente se pueden superar por por algunos otros medios. La capacidad de carga son de 500.000 toneladas de peso muerto en barcos de petróleo. Son uno de los barcos más grandes de carga que se pueden mirar o que se pueden utilizar para los transportes. El transporte marítimo tiene ventajas que permiten el traslado de grandes cantidades de materiales o pasajeros de puerto a puerto, atravesando kilómetros de océanos o ríos. Es un medio de transporte relativamente cómodo y fiable. De hecho, los naufragios son hoy en día menos frecuentes que los accidentes aéreos y ciertamente menos dramáticos. Por otra parte, el transporte fluvial ha desempeñado un papel fundamental en la globalización económica. Las desventajas principales es que es más lento comparado al menos con el transporte aéreo y ferroviario. Los buques de carga suelen ser vehículos voluminosos y lentos, aunque relativamente seguros. Existe la posibilidad de que produzcan accidentes y naufragios, como demuestran las frecuencias casos de petróleo, y buques cisternas que encallan o rompen y esparcen su carga por todas partes, provocando graves consecuencias ecológicas. Por otra parte tenemos el transporte terrestre, que es un medio de transporte que funciona mediante vehículos terrestres. Es el más asequible para los seres humanos. Existen muchas diversas formas de transporte sobre la superficie de la Tierra. La mayoría de ellos incluyen vehículos equipados con ruedas, ya sea que se muevan por rieles o libremente sobre la superficie. La característica del transporte terrestre es que es un transporte eh, que predomina para desplazarse sobre la Tierra, depende siempre de las condiciones geográficas y meteorológicas donde se encuentre. Eh, Se da en todos las áreas urbanas y suburbanas. Se requieren de caminos pavimentados, acondicionados, conocidos como carreteras, o probablemente túneles o puentes que permiten surcar valles, depresiones o montañas. En su totalidad, esta infraestructura compone la vialidad de un país o una región. El transporte terrestre es uno de los métodos predilectos de transporte de bienes y pasajeros en el mundo entero y está incorporado en todas las ciudades y también en el sector urbano, como autobuses, automóviles, motocicletas y en algunos casos tranvías, trenes subterráneos que trasladan a los ciudadanos de un punto a otro. Las ventajas del transporte terrestre es que es el más útil para distancias cortas y se utiliza muy frecuentemente. Generalmente combina la economía, practicidad y rapidez. Responde rápidamente a las necesidades de transporte colectivo e individual de pasajeros. Puede utilizarse para el transporte de cargas de todo tipo, camiones, ferrocarriles o contenedores rodantes, por ejemplo. Eh, y puede llevar también maquinarias pesadas o materiales delicados o peligrosos. La desventaja es que su desplazamiento se produce en la superficie de los continentes y se enfrenta a todas las formas de accidentes geográficos y topografía. O sea, siempre se imposibilitan muchas maneras y depende también del estado de los climas del estado de las carreteras. Se necesita una necesidad de infraestructura, eh, invertir en estas para poder mantenerlas siempre y contiene una cantidad de peligros inevitables. Constantemente la mayoría de los accidentes se dan por medios de transporte terrestre. Los transportes también son medios
que son conducidos por un solo conductor y la responsabilidad directa va directamente al conductor, que lleva sea la carga o los pasajeros, a diferencia de otra forma de transporte, que hay todo un equipo completo que gestiona el vehículo. Cuando hablamos de transporte ferroviario y transportes de ferrocarriles, nos referimos a un tipo de transporte terrestre guiado por una vía férrea, es decir, un canal predeterminado que se dispone solamente para soportar el material como carriles de acero o versiones modernas suspensión electromagnética. Las características de una línea de ferrocarril, que es un conjunto de estaciones que circulan un tren, ya sea de pasajeros, de mercancías o tal vez las dos. En ambos casos estas pueden ser de un solo sentido, de doble sentido y pueden ir de ida y vuelta, aunque los trenes pueden circular en un solo sentido a la vez. Y la cabeza del tren está siempre una locomotora que mueve el convoy de los vagones y contenedores y une grandes distancias. Actualmente pues podemos hablar de trenes eléctricos que no necesitan de este sistema, sino que se mueven por medios electromagnéticos y que son los más modernos que existen. Transporte ferroviario tenemos las ventajas que alcanza velocidades increíbles, transporta una gran cantidad de carga, genera menor impacto ecológico, sobre todo los eléctricos que actualmente son lo más moderno que existe. Permite desplazamiento masivo, ya sea de la fuerza, la tracción o la locomotora, que se va facilitada por la permanencia del tren sobre rieles. Cuesta menos mover grandes cantidades de peso, permite desplazamiento tanto de pasajeros como de mercancía, hace escalas y unifica puntos muy distantes. Como desventajas tenemos que solo puede ir en una sola dirección, pues tiene un solo carril que va solamente hacia donde se traslada el tren. Algunas veces tiene dobles vías, pero igual tiene que solamente ir por un carril, sea en dirección o en la dirección que va o en la dirección contraria. Tiene una frecuencia de tránsito menor y existe la posibilidad de que produzcan accidentes graves. O sea que un tren prácticamente puede pasar X cantidad de tiempo para que pueda pasar varios por el mismo carril. También tenemos el transporte multimodal, más bien se refiere a todas aquellas formas de transporte de mercancía que implican articulación de diferentes modos de transporte, como la combinación de cada uno de ellos para poder llevar o ejecutar una acción en cuanto a un sistema de transporte. Lo hace un poquito más rápido y eficiente en las operaciones de entrega. Las características implican varios mecanismos de transporte terrestre o marítimo o combinación de ambos. Es tanto nacional como internacional, aunque este último es más común. Todo movimiento de mercancía está cubierto por un único contrato que engloba todos los mecanismos utilizados. Tenemos como ventaja que tienen menores tiempos de envío al elegir mecanismos rápidos, servicio de transporte más económico al cubrir rutas habitualmente caras, reducción de los tiempos de carga y descarga hasta un 70% mediante la organización multimodal de las mercancías, reduce el riesgo de los robos o pérdidas, ya que las primas de seguro son mucho más bajas y fomentan la competitividad. Mayor simplicidad en la tramitación, ya que todos responden a un único contrato de transporte. Tenemos también, podemos hablar de desventajas, aunque la dinámica de transporte de un mundo es cada vez más interconectado económicamente, pero aún es incapaz de superar las barreras nacionales y regionales. El transporte multimodal, digamos que es una opción mucho más económica y útil y que ofrece empleo, que permite que las desventajas sean un poquito más externas como una alternativa rápida y funcional. Como tal, hablar de desventajas de multimodal es más bien tener que hablar de algunas otras alternativas que se dan mediante el paso del tiempo. Por ejemplo, pues requiere mayor seguridad y también tiene algunas limitaciones legales. Es como lo más complicado para el transporte multimodal. Quiero agradecer mucho. Espero que le haya servido esta versión. Para mí fue gratificante y poder aprender un poco sobre los sistemas de transporte. Muchas gracias.